Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Melata a través de las pantallas de UCB Televisión en este lunes 12 de enero de este año 2014. ¿Cómo estamos, queridísimo Juaco Lee? Buena, queridísimo Daniel. Muy bien, excelente. Hoy día se nos viene un programazo. Adelantamos muchas cosas hoy día y además arranca una nueva semana. La segunda semana de enero, mi querido Juaco. Así es, importante. Señoras y señores, hoy día promete el programa porque, como iniciamos siempre los días lunes, con un grande, con Alberto Urquiza. ¿Cómo está, don Alberto? Muy bien, compadre. Muy contento de estar acá en el programa, lanzado totalmente el 2015 a tratar temas espectaculares. Me asustó, pensé que se había lanzado usted. El logo. Oiga, Alberto, hoy día es verdad que vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas. Usted lo pidió, señor. Ustedes lo quieren escuchar. Vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas hoy día. ¿Cuánto misterio hay? ¿Cuánto de conspiración? ¿Qué realmente se ha perdido en el Triángulo de las Bermudas, Juaco Lee? ¿Cómo, perdón, no te escuché la pregunta? Se perdió Juaco Lee. Se perdió Juaco Lee. Juaco Lee se fue al Triángulo. Se quedó en el Triángulo, Juaco. Ahora dicen que a Juaco Lee le gusta más el Triángulo de las Catacumbas 2000. Del puzzle. Señoras y señores, de verdad, nos vamos a poner serios. Viene toda la conspiración, todo el misterio del Triángulo de las Bermudas con un tremendo investigador como es el señor Alberto Urquiza. 11 segundos de preparación y arrancamos con Melata este día lunes de esta semana. Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll. Perfecto. No, lo mismo Dioscoro. Y lo hace que Dioscoro, nuestro cabrero, dice, apago el aire y yo le entendí, vamos al aire y yo le hacía así, vamos al aire, Vamos al aire. Y no me está diciendo, apago el aire. No, deje nomás el aire y vamos al aire. Alberto Urquiza, nos ponemos con este misterio, Triángulo de las Bermudas, es conspiración, es realidad, juegue, la cámara es suya. Vamos a empezar a avanzar con calma, porque quiero que la gente sepa y entienda de qué estamos hablando. No quiero que nos quedemos solamente en esto que siempre se dice y que al final nadie sabe de qué se trata. Voy a tratar de darle un poco un comienzo, porque no es el comienzo real, pero vamos a tratar de darle un entorno para que ustedes entiendan de qué estamos hablando con el Triángulo de las Bermudas. Porque además tengo una historia personal, que también me toca un poco en el Triángulo de las Bermudas, y quiero también contársela y por eso quiero que sepan de qué estamos hablando. Lo importante es, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Eso es otra dimensión? ¿Esto está en el aire? ¿Está en el mar, como estamos viendo en la fotografía? ¿De qué realmente hablamos? Partamos en orden. Las imágenes que ustedes están viendo en pantalla son imágenes reales de las carabelas de Colón. Es una recreación hecha a fines del año del 1870, donde se armó justamente los barcos para que nosotros supiéramos cómo eran. Así eran las carabelas de Colón. Y las carabelas de Colón, cuando llegaron a América, tuvieron un encuentro extraño en el Triángulo de las Bermudas. Al llegar a la zona, cuando estaban llegando a nuestro continente, el día anterior, luces extrañas iluminaban los fondos marinos. Los fondos marinos. Y posteriormente se elevaba alguna sobre el cielo, movimientos pendulares que simplemente Cristóbal Colón pensaba o que se estaban acercando a un lugar peligroso y hubo gran terror en las naves que llegaba Colón. Era un momento difícil, donde incluso se pensaba en dar un golpe para quitarle el mando a Colón y poder ellos devolverse a España, porque ellos no creían que iban a ningún lado. Ahora, ¿por qué asociamos eso con el Triángulo de las Bermudas? Porque podría haber sido un hecho puntual, algo sobrenatural, podría haber sido incluso ovnis de la época, pero ¿por qué se asocia eso al Triángulo? Porque eso ocurre exactamente al llegar pocas horas después, Rodrigo de Triana gritaba tierra a tierra y observaban por primera vez el continente americano, este grupo europeo que llegaba a reconocer, a encontrar nuevamente Alberto, estas tierras. Perfecto. Yo lo quiero ir adelantando un poquito aquí en la televisión. Usted sabe que vamos con ritmo. Yo quiero ubicar a la gente porque ¿saben ¿Dónde ustedes está el cómo es? triángulo? Por favor, señor director, muéstreme la imagen del Triángulo de las Bermudas. Esta zona es, ahí está marcada. Eso quería saber yo. ¿Ve? No, compadre, aquí está todo preparado. Bien. La zona se marca como un triángulo, pero quiero que pongan mucha atención. Todas las marcas rojas implican las zonas donde principalmente han desaparecido aparatos aéreos, barcos, personas y animales en el último tiempo. Es decir, se llama triángulo porque está ubicado entre las Bermudas, que es la parte superior, la zona de Miami en Florida y finalmente la zona de Puerto Rico. Y eso hace un triángulo, pero si ustedes observan,
no es efectivamente un triángulo. Fuera del triángulo es una también. zona mucho más grande. A mí me tocó viajar sobre Cuba entrando a Florida y estando en un momento determinado nuestro avión perdió el control, era un avión de pasajeros, un avión de la línea aérea Braniff. Este avión volando empezó a descender, los pilotos poniendo los motores a toda marcha, el avión no se podía resistir, empezó a bajar a gran velocidad hasta que en un momento, miren, para hacerse un ejemplo, yo les puedo decir que de verdad era cosa de mirar el agua y verle los ojos azules a los peces, porque estábamos muy cerca de amarizar y de pronto el avión logró remontar lentamente y cuando ya logró tomar altura, nosotros nos sentimos tan alegres, la gente dentro del avión, que se abrieron botellas de champaña, incluso Se cuando el abrazaron, avión logró aplaudieron y Oye, todo eso. Sí. Oye, Alberto, pero yo te quiero decir... Y no hubo explicación. Cuando nosotros aterrizamos y preguntamos en la aerolínea qué es lo que había ocurrido, nadie pudo explicar qué es lo que estaba pasando. ¿Ha desaparecido más transporte aéreo o marítimo ahí en el triángulo? Ambos. Ambos. Hay ¿Pero años, qué pasa si...? hay años en que en esta zona desaparecen más de 100 aparatos. 100 al año. Fíjense que el Triángulo de las Bermudas fue nombrado así el año 1964. Antes del año 1964 no se conocía como Triángulo de las Bermudas. Fue un periodista en una nota que le puso este nombre del Triángulo de las Bermudas recién en el año 64. A partir de esa época empieza a hacerse el análisis y se empiezan a descubrir en los titulares de los diarios, en las noticias, que gran cantidad de barcos mercantes, barcos militares, aviones de guerra, aviones de pasajeros. ¿Saben que en la Segunda Guerra Mundial había comandantes en muchos lugares durante la guerra? En el Mediterráneo había un comandante de la Fuerza Aérea Británica, Sir Arthur Cunningham, y él desapareció en un avión, en un vuelo de pasajeros de la British Airways sobre el Triángulo de las Bermudas. El comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas aliadas en su momento en Europa. ¿Qué pasa ahí cuando con los aparatos, con los radares? ¿Cuál es la identificación? ¿Llega y desaparece? Depende de la época. Sí, depende de la época, Depende de obviamente. la época. Pero esto es, claro, desde el año 64 me dijiste, ¿no es cierto? Sí, el título del nombre del Triángulo de las Bermudas. Ya. Antes había muchas situaciones. Los aviones que estamos viendo ahora, esos hombres que estamos viendo ahora, desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas el año 1945, se denomina el vuelo 19. Unos aviones Grumman, que eran aviones de entrenamiento y de bombardeo, fueron a hacer un entrenamiento al mar y nunca volvieron. Estuvieron en contacto radial con la gente. En esa época los radares no tenían el alcance de los actuales, pero estuvieron en contacto radial y en un momento determinado los pilotos reconocían que el océano se veía distinto, que el cielo no era el mismo, que ellos no sabían si estaban hacia arriba o hacia abajo. Ellos no lograban reconocer y finalmente, después de horas de vuelo y horas de grabación, porque esas cintas están grabadas. Pero tengo entendido que en una de esas cintas, Alberto, incluso hay uno de los pilotos que identifica o menciona que sus relojes se vuelven locos, es decir, los altímetros, las brújulas se dejan de funcionar completamente. Y cuando mandan un avión, que es el que están viendo ahí, un avión Martin Mariner, a buscar a los aviones, también se pierden. No. También se pierden. 28 marinos, 28 aviadores se perdieron en un instante, Ahora, en un par de horas, en esa zona del Triángulo de las Bermudas. hay esto que cae de pelo grullo, pero hay que decir que no se encuentra ni un rastro, Nada, no ni se una encontró- latita del avión, No nada. se encontraron manchas de combustible, no se encontraron botes salvavidas, no se encontraron los chalecos salvavidas de los pilotos, no se encontró nada de nada. Sí, en el tiempo se han ido encontrando algunas cosas bajo el mar, que las vamos a ver más adelante, pero no corresponden ni por los números de vuelo, ni por la identificación de los aviones a estos aparatos que desaparecieron un día sobre los cielos en el Triángulo de las Bermudas y nunca más aparecieron. Barcos. Oye, Imagínense, si Colón los vio, Alberto, ¿cuántos cientos de años y cuántos cientos de barcos han desaparecido en la zona? Ahora, impresionante. vamos a hablar de los barcos, pero me quiero detener en los aviones y sobre Vamos. todo de esa época. ¿Qué se decía en la época? ¿Qué decía la prensa? ¿Cuál era la explicación de todo este Fíjate fenómeno? que tal vez nos faltaba un poco de ser busquilla, de ser agujetas en esto, porque las noticias salían, tal como ustedes lo ven, estaban los titulares de los diarios, aparecen los barcos, el Cyclops, que era un barco de la Armada que iba con cientos de marineros a bordo, y el barco desapareció y no dejó ningún rastro. Es decir, la gente sabía que esto ocurría, pero no denominaban al lugar como el Triángulo. Era una zona en el Atlántico donde desaparecían las naves, y estamos hablando desde 1700, 1800, obviamente en el siglo XX, y ahora también, el año 2013, más de 70
barcos, botes y aviones desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. O sea, esto, Más ¿sabes, de 70 ¿sabes lo que pasado. me produce a mí? Que es una noticia como que ya no impacta. Mira lo que nos estás diciendo, en 2013, 70 entre botes y barcos desaparecieron. Y una noticia como que ya fuera casi algo común y corriente. Alguien habla del vuelo 19, pero alguien habla de los 28 seres humanos que iban en ese vuelo. Uno habla del Cyclops y uno habla de los 135 marinos que iban a bordo. Uno se da cuenta que hoy día más de 10.000 personas han desaparecido. En una ocasión, en uno de estos barcos que desapareció, fue encontrado. Y cuando se encontró al María Celeste, no había ninguna persona. Las mesas estaban servidas, los platos estaban calientes y no había nadie a bordo. A ver, ¿cómo fue eso? Me interesó. Ahí me golpeó. A ver, mira, desaparece un barco. Después aparece ¿Después de cuánto tiempo? semanas. Y Pero, cuando el barco ¿y vuelve qué? a aparecer Ya vuelve a aparecer, ingresa gente al barco. porque está llamando a ver quién estaban, pensaban que Sin estaban tripulación. heridos, sin tripulación y la comida estaba caliente en la mesa. En otro barco, en una lancha que desaparece, vuelve a aparecer, la encuentran los marinos 2 o 3 días después y había un sobreviviente que no pudo contar qué es lo que estaba ocurriendo en el triángulo. Era un loro. Todos los seres humanos desaparecieron, menos el loro, la mascota del barco. Ese loro estaba en el barco. Todos los demás absolutamente desaparecidos. Otras ocasiones se encuentran los botes a la deriva, semi-hundidos, por lo cual se piensa que puede haber una tromba marina. Pero ¿qué es lo que pasa si esto del tiempo tiene una relación más directa? ¿Qué pasa si nosotros estamos viendo que estos barcos desaparecen sin dejar ninguna huella de ningún tipo, pero aparecen en un tiempo diferente, en un lugar distinto, sea en el pasado, sea en el futuro, o en otro lugar, en otro tiempo, espacio? La verdad es que es una opción. Albert Einstein lo dijo, ¿eh? Fíjate que Albert Einstein, ya como habían ocurrido cientos de estos casos en los años 40, Albert Einstein, antes de morir, habló de lo que nosotros hoy día llamamos el Triángulo de las Ahora, Bermudas. eso- Y él decía que era posiblemente un portal de Eso te tiempo. quería preguntar. Voy porque acá hay hartas teorías que es otra dimensión, que es un portal de tiempo. Básicamente, ¿cuál es la explicación real que hay a todo esto del Triángulo de las Bermudas? ¿Me creerías si no hay un Triángulo de las Bermudas? Oh, me Hay golpeó. varios triángulos de la Bermuda en distintos lugares del mundo. El más famoso está en el mar de Japón, en la zona de Japón, entre Japón y China. Y la verdad es que es impresionante en el Triángulo del Diablo la cantidad de aparatos aéreos y barcos y personas que desaparecen en ese lugar hasta el día de hoy. O sea, estaríamos hablando que en nuestro mundo hay varios portales. Incluso uno de estos portales técnicamente ubicado donde está el Triángulo de las Bermudas, habría uno frente a la zona de Antofagasta, en pleno océano, frente a las costas de Chile. Y hace años Pero, atrás, ¿por qué estás diciendo eso? Que tendríamos un portal frente a las Porque costas de hace Chile. años ¿Pero atrás- se ha desaparecido algo ahí? ¿sí? Oh. Hay aviones desaparecidos. Y de hecho hay aviones hay aparatos aéreos de la Fuerza Aérea que se han encontrado con objetos voladores no identificados y con situaciones que no son explicables, pero como tiene menos ruta marítima y tiene menos rutas aéreas porque prácticamente todo recorre nuestro sector, es muy poco lo que efectivamente se desaparece en ese sector. Pero si estuviera más cerca de la costa, probablemente tendríamos un desastre tan grande como el que están viviendo en el Triángulo de las Bermudas, en la zona superior, que no es un triángulo, está marcado un triángulo porque está en estas 3 ciudades, pero ahí está, en el libro de Charles Berlitz se muestran aviones Pero esos son principalmente aviones militares. grandes, aviones de pasajeros, aviones militares, Pues aquí se han desaparecido aviones completos con pasajeros. vuelos, abajo. vuelos comerciales. Vuelos comerciales. El avión que te estaba contando donde iba a ser Arthur Cunningham, era un vuelo que iban 36 personas, un avión de la BOAC. Desapareció y nunca más lo Oye, encontraron. Alberto, cuando a ti te ocurre esto que tú ibas viajando y el avión dice que estuvo a punto de amarizar y luego... Era un 707 de Recupera- la línea aérea Braniff. Y de verdad que en un momento nosotros pensamos que el avión se iba a estrellar en el océano. Ya, pero después al aterrizar, me imagino que hablaste con el piloto dijo alguna Compadre, explicación. al piloto lo bañaron en champaña, lo abrazaban, habían aplausos. Antes de cambiarle los calzoncillos, porque, eso sí. puta, o sea, obvio, yo creo que el gallo a partir de ese día usaba pañales Pampers. Claro. Porque de verdad que fue ¿Y cuál fue la impresionante. explicación? Ninguna. Y en Nosotros- términos... Mi mamá trabajaba en la línea aérea Braniff
Ella era encargada de teléfono en la parte de comunicaciones de Pudahuel y la verdad es que no hubo ninguna respuesta. O sea, como si el accidente se hubiera absolutamente eliminado. Esto no pasó, no ocurrió nada. Pero de verdad, a la altura que nosotros estábamos, le faltaban poco a los motores para tocar el agua. Me imagino que obviamente tú eres un tremendo investigador. ¿Qué pasa con los pilotos de vuelos comerciales, los pilotos también del ejército? Cuando tienen que sobrevolar la zona, ¿tiene que haber alguna aprehensión especial? Yo creo que sí. Yo creo que la mayoría, o sea, viajan normalmente, pero cuando notan cosas extrañas sí ocurren. Como por ejemplo, vuelos que hay de repente en la zona de Miami, que es donde más control tiene un aeropuerto internacional de gran envergadura, donde muchas veces los vuelos llegan 2 horas después o los vuelos llegan a veces 1 hora antes de lo que debieran de haber llegado. Y todos estos vuelos accidentalmente tienen un encuentro con nubes de colores, con energías extrañas, con vibraciones, con frecuencias muy raras, que la gente que va a bordo de los aparatos no entiende qué es lo que ocurre. Ellos se bajan, miran las horas de sus aviones, de los relojes, y los relojes en tierra están o adelantados o atrasados, no en minutos, en horas. O sea, ahí estamos hablando directamente de un portal. Sí. ¿Hay alguna zona que las autoridades digan que se evite tanto marítima como aérea? ¿Hay una zona que digan, saben que está prohibido pasar por acá porque han sido muchas las pérdidas? Sí, sí la hay. Hay, ¿ah? Sí la hay. En la zona sur de Miami, además que está uno de los centros principales de investigación donde se desarrollan armas de última tecnología navales y aeronavales. Y en ese momento, en esos lugares, uno no sabe si esto tiene que ver directamente en investigaciones relacionadas con lo que es el triángulo o exclusivamente con lo que es el proceso de investigación de naves, principalmente de submarinos nucleares. Estamos viendo fotografías que deben ser más o menos del año 60, 70, ¿no es cierto? Pero te quiero llegar al 2013 que tú acabas de mencionar, que también ocurrieron los últimos, de hecho, ¿Sí? de desaparición en el Triángulo de las Bermudas. La tecnología ahora nos acompaña mucho, por lo tanto, el 2013, ¿qué pasa con la comunicación de los pilotos o alguien que vaya en el barco con sus respectivas torres de comunicación? Normalmente, en lo que yo reconozco de que supe ahora para el 2013, no hubo ninguno de los casos hubo mensaje previo. Es decir, la avioneta, el barco, el bote salió y no volvió más y no hubo un contacto radial. No como en otras ocasiones, que sí hay un contacto radial, que sí hay un llamado de emergencia o que sí hay la solicitud de auxilio. Pero en estos casos, en los últimos, no los ha habido. Ningún aviso. ¿Y qué pasa con los equipos de los aviones, con los radares, ponte tú? O sea, hoy día Miami es una zona de turismo de alto nivel. Son cientos de vuelos diarios, cientos, tal vez muchos más, miles. Es mucha la cantidad de aviones que vuelan en esa zona y se tiene un control muy estrecho, para que no se salgan de sus rutas de vuelo habitual. Pero cuando nos encontramos de repente con cosas como esta, nos damos cuenta de que ¿por qué hay aviones que están en el fondo marino y nadie ha dicho que están ahí? La Armada no dijo que se habían perdido en un momento determinado. Muchos especularon incluso que esos aviones se trataba del vuelo 19, pero cuando fueron a investigar se rasparon los metales y se encontraron con las identificaciones. Ninguno de estos aviones correspondía a lo que habían desaparecido. Eso te iba a preguntar, ¿esos aviones en el fondo marino se investigaron, se bucearon? Muchos. Y no hay rastros de personas. No, ninguno. Y está el avión ahí con los objetos. Hay aviones que están desarmados y otros aviones que aparentemente están completos, prácticamente íntegros, y lo único que falta es el piloto, obviamente con un daño después de haber estado bajo el mar. Obvio. Hay casos, y tenemos que ser claros, hay casos en que la Armada muchas veces los aviones capotan, tienen un problema y caían al fondo del mar. Hay casos como el que estamos viendo, en el cual se generan todas esas burbujas que están viendo, son gases que vienen desde el interior de la Tierra, afloran hacia el océano, lo hacen más liviano y los botes son incapaces de mantenerse en la superficie y se hunden ante su peso. Se hunden ante su peso por gases que emanan del fondo del océano. Eso sería una explicación, pero lamentablemente la explicación solamente sirve para los botes y los barcos, pero no para los aviones. Y los aviones. Entonces tú tienes una buena explicación para un caso, pero no sirve para los demás. Porque además cuando ocurre una cosa así, que esos gases también estén en el... Mira eso, ahí tienes una plataforma petrolera y justamente los gases están surgiendo del fondo marino y está perdiendo sustentación y esa... Se está inclinando. Se está inclinando y finalmente se hunde. Se cae y tienen que ser rescatados los trabajadores y esa plataforma simplemente se hunde en el océano. Tírame música de misterio, por favor, Juan Colí, porque le voy a hacer una pregunta al señor Alberto Urquiza.
Cuénteme. Oye, podríamos seguir hablando de esto, ¿ah? El miércoles, ¿te parece, no? Sí, por supuesto. Miércoles seguimos hablando del Triángulo de la Bermuda porque está muy interesante, así que usted no se pierda el miércoles, me late con UCB Televisión con Alberto Urquiza. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué crees tú que son estas desapariciones, este Triángulo de las Bermudas, no solamente allá, sino que en todas las zonas donde nos describiste? Yo soy partidario de creer que existen cosas que no conocemos y sí soy partidario de creer que hay portales, líneas de tiempo, de espacio, situaciones energéticas de nuestro planeta que efectivamente hoy día no podemos explicar y que podrían provocar o la muerte de las personas producto de este cambio, salir al espacio por ejemplo, o irse a una dimensión, a un tiempo distinto. Yo soy partidario de creer en eso en este minuto, pero solamente como una creencia personal, porque yo reconozco que hay gases, vientos, trombas, marejadas, diferentes situaciones que pueden provocar algunas de las explicaciones, pero que haya una explicación total, definitiva para el Triángulo de las Bermudas, no existe ninguna. Nos vemos el día miércoles, ¿le parece? Miércoles nos vemos, compadre. Muchas gracias, don Alberto a ti, Urquiza. compadre. Biocuántica.cl, ahí puede pedir hora con Alberto Urquiza, más para que usted se sienta bien. Alberto además lo va a escuchar, lo va a atender bien, se va a sentir impecable. Un regalo para su salud, para su mente, es pedir hora en biocuántica.cl. Me parece, lo agradezco mucho y estoy muy contento. He tenido varios pacientes y vamos a contar algunos de ellos acá en el serio? programa más adelante. En serio. Maravilloso. Nos vemos con el Triángulo de la Bermuda el día miércoles. Nos vemos en el próximo programa del miércoles. Vamos a hacer un corte porque viene un tremendo invitado, mi querido Juaco Lee. Nada más y nada menos que Roberto Abut, pero Roberto Abut padre. Porque maravilloso. Roberto Abut hijo ha estado con nosotros, el desvelado. Pero Roberto Abut padre, conocedor de la televisión, trabajó en Sábado Gigante, en el programa Rojo. Viene con todos los detalles de la televisión. Sí, pues este es un capo también, así que ahí lo vamos a tener al ladito de Daniel. Dicen que viene a ser a la televisión. No. Viene con lo último de la televisión. Viene con todo. Además, le voy a preguntar lo que salió hoy día en La Cuarta. Vi que en La Cuarta dijeron que yo dije que don Francisco haría en Canal 13 Bailando por un Sueño. Sí. ¿Qué cree usted? Yo creo que sí, por leyenda. Si tú siempre la chutas. Vamos a la pausa, vamos al corte y tenemos un tremendo invitado como es Roberto Abut, hablando de televisión de los 60, 70, 80, 90, 2000, 2013, 2014, 2015. La pausa y ya volvemos. Nos separamos junto a Coseche. Chevrolet Coseche, con más de 85 años de historia, entregando prestigio y confianza a nuestros miles de clientes. Ponemos a tu disposición nuestras 11 sucursales integrales en Santiago, Avenida Vicuña Maquena 3500, Avenida Vitacura 6937 y en Avenida La Dehesa 1965. También en Rancagua, Curicó, Chillán, Concepción y Coyhaique. Te invitamos a conocer nuestra exclusiva tienda en Mall Plaza Egaña. Tu nuevo modelo Chevrolet 2015 lo encuentras en Coseche. Comunícate con nosotros al 600-580-1000 o en www.coseche.com. Si piensas en Chevrolet, piensas en Coseche. Somos Coseche Chevrolet, experiencia automotriz.